Bienvenidos, bienvenidos mis amores a otro episodio más de Échale Ganas. Contigo María Flores Correa, fundadora de la División Latina aquí en La Rosa Realty. Y quiero darte la bienvenida a otro capítulo más, otra semana más que vuelve a comenzar. Y hoy, antes de comenzar e introducir mi invitado, quiero hablarte de esa palabra de inspiración que te traigo toda la semana. Y hoy vamos a hablar de lo que es explorar y a verlo desde otro punto de vista, porque explorar no es más que abrirnos a lo desconocido, salirnos de nuestra zona de confort, ver qué otras opciones tenemos allá afuera. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Estoy aquí con Ian García. Ian, bienvenidos a Échale Ganas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de tenerme aquí con ustedes. Ian es Loan Officer en nuestra compañía de Lighthouse Mortgage. Y el tema que vamos a tocar hoy es un tema que está bien caliente allá afuera, Ian. Me imagino que recibes miles de llamadas con referente a lo que está pasando en el área de el mortgage, de los préstamos hipotecarios, porque han habido muchos cambios. Correcto. Pero uno de esos cambios que generalmente la gente está hablando un poquito más es el préstamo FHA, que es un préstamo que pudiéramos decir asegurado por el gobierno. Correcto. Y que ha tenido cambios que han afectado a la comunidad hispana. Correcto. ¿Nos explicas un poquito en qué fue cómo afecta a la comunidad hispana y cuáles fueron esos ajustes? Sí, la realidad es que el impacto que hemos tenido es que a partir del 25 de mayo, la Administración Federal de la Vivienda, o sea, lo que conocemos por las siglas en inglés como el FHA, tomó una decisión de un cambio un poquito ¿verdad? Radical en cuestión al lending, al préstamo para los consumidores. Y es que solamente a partir de la fecha antes mencionada, pues se va a estar aprobando préstamos FHA para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. Es importante eso, que es residentes permanentes legales. O sea, residentes permanentes legales son personas que tienen lo que conocemos y todos sabemos, la Green Card. Así que todo este otro tipo de residentes que están por visas de trabajo, TPS, pues a partir del 25 de mayo no son elegibles para este tipo de préstamo. No quiere decir que no podemos financiarles. Simplemente es que no podemos utilizar el préstamo FHA porque es un préstamo muy atractivo para primeros compradores. Pero hay otras alternativas que la realidad que podemos ofrecer. O sea que tampoco quiero que piensen que es que están desatendidos. Exactamente. Y ahí viene lo que estábamos hablando de la palabra explorar. Ahora es el momento de que empecemos a explorar qué otros tipos de préstamos hipotecarios están disponibles para usted. No es que no haya, hay bastante, pero ¿cuáles son esos? Cuéntame un poquito, ¿por qué la gente usaba tanto el FHA loan? FHA es muy famoso porque el down payment es bien bajito. Y al tener un down payment bajito y ser un préstamo garantizado por el gobierno, también los intereses tienden a ser un poco más bajos de cualquier otro tipo de préstamo, ya sea convencional, non-QM, que es un préstamo non-qualified, y otro tipo de alternativa. Pero tenemos préstamos convencionales con un 3%. Y el FHA tenía que traer un 3.5%. ¿Por qué ese préstamo convencional de 3% no se usa tanto o no era tan común en la mayoría de las personas, siendo aún más bajito que el FHA? Claro, ahí la diferencia es que el interés. El tipo de un préstamo convencional, sí, hay alternativas para primeros compradores, first time home buyers, de 3% de down payment, pero si vamos a ver la correlación entre el interés que se te puede ofrecer en un préstamo convencional versus un préstamo FHA, hay una diferencia de casi 1%. Y ahora mismo, como los intereses están un poco más altos que lo que estábamos acostumbrados, que de un 3, un 4, un 5, ahora están oscilando alrededor de ¿qué? ¿Un 7, un 7.5? Sí, correcto. Préstamo convencional, lo más bajito que podemos conseguir ahora mismo comprando puntos, estamos hablando de un 7.125, préstamo FHA 6.25 aproximado. Obviamente el mercado va cambiando semanalmente, pero sí, obviamente estamos acostumbrados estamos todavía enfocados en esos intereses del COVID. Exacto. Que tengo muchos compradores que tienen familiares, amigos, conocidos que compraron y tienen un 3% de interés. Y puedo entender cómo mentalmente es complicado uno comprar a un 7. Y yo compré un 7.
Realmente yo compré para vivir aquí en la Florida en el año 2005 y mi interés era un 7.25 y yo me lo encontraba súper bien. Claro. Pero aparte de lo que es el interés, también tengo entendido que el FHA era un poquito más accesible a la hora de lo que la persona, del ingreso y los gastos, que es el de income ratio. ¿Le quieres explicar un poquito al público que nos está viendo? Sí, no, definitivo. El préstamo FHA es muy llamativo. Uno, por el down payment es poco. Sí, hay otros préstamos con down payment bajito, pero la flexibilidad o el compromiso económico es más flexible. El FHA, tú puedes tener el ingreso más comprometido. Claro, no quiere decir que el underwriter te va a aprobar un préstamo que tú no puedas pagar, ¿ves? Exacto. Pero los parámetros de cualificación en un préstamo FHA son un poco más flexibles. De hecho, la puntuación, inclusive la puntuación crediticia requerida, es mucho más baja que un préstamo convencional. Así que estamos viendo los diferentes puntos de por qué el público busca más. El público más. busca y nosotros también como lenders ofrecemos mucho ese tipo de préstamo. Y de hecho yo creo que uno de los puntos clave lo acabas de decir, el crédito. Ese score crediticio era lo que a la gente lo llevaba muchas veces a buscar un préstamo FHA porque empezaban con 580 y a veces hasta menos de 580. Correcto. Pero ahora, mi gente, lo que tenemos es que explorar qué tenemos en la mesa que podamos usar y hacernos conscientes de que el crédito es algo sumamente importante. El crédito es tu reputación frente al banco para poderte prestar miles y miles de dólares. No es que te están prestando 5,000 ni 10,000 dólares. Cada préstamo, estamos hablando que ahora mismo está alrededor de unos 200,000 dólares para arriba. Claro, sí, no, y más en el área donde nosotros nos movemos. Exactamente. Sé que personas que ven, ¿verdad? el podcast maybe pueden estar en otras áreas, pero en el área que estamos nosotros sabemos que propiedades de 250,000 hacia abajo es bien difícil, en buenas condiciones no es fácil conseguir. No es fácil conseguir. Entonces, ¿qué tienen disponible el público que nos está viendo ahora mismo, que tal vez ahora mismo no va a cualificar dentro de las nuevas reglas del FHA? ¿Qué le podemos ofrecer? Yo diría que se enfoquen en trabajar en que su crédito esté en óptimas condiciones, muy saludable, tengan fondos, dinero, guarden dinero. Necesitamos que tengan cash. Sí, hay muchos productos, así hay alternativas o ayudas, ¿verdad? Para algunos tipos de préstamos, pero siempre hay que traer algo a la mesa. Tenemos que tener algo de reservas. Eso se ve bien para el underwriter. Así que alternativas como tal, tenemos préstamos convencionales con 3% de pronto, 97% financiamiento. Claro, no podemos traer un 600 de puntuación de crédito, maybe que con FHA sí. ¿Y cuánto es el mínimo en un convencional ahora mismo? En un convencional de crédito. Sí, de crédito. Puntuación crediticia. Para poder financiar ese 97% necesitamos 680 en adelante. De crédito. Correcto. Tenemos que ponernos la pila y si no tienes tu crédito en 680 en adelante, déjanos tu comentario aquí. Con mucho gusto nosotros te podemos comunicar con IA. Podemos empezar a trabajar contigo para llevarte a donde tienes que estar, para que puedas cualificar para un FHA si es que necesita un FHA. Pero sobre todo, Ian, cuéntame un poquito de qué otras opciones, porque hay mucha gente viendo redes sociales y viendo TikTok que compro con $1,000. Claro. Y creo que hay FHA que son 100% también financiados. Pero ¿cuáles son las opciones que tenemos ahí y cuáles serían esas reglas o esas regulaciones que le piden a la persona para poder comprar con $1,000, los famosos $1,000? Sí, mira, nosotros tenemos un producto que trabajamos con uno de los lenders ¿verdad? Que tenemos muy buena relación. Es un FHA 100% de financiamiento. Claro, acabamos de hablar, ¿verdad? De que tenemos limitaciones en el préstamo FHA por la nueva regulación. Para ciertas personas. Para exacto, ese núcleo de personas. Pero obviamente el FHA sigue abierto para ¿verdad? El resto de la comunidad. 100% financiamiento es un préstamo FHA que trabaja Plaza, que es uno de nuestros lenders. Así que es un tipo de préstamo que no tienes que traer down payment. Y pues sabemos que aquí pues siempre se pueden solicitar alguna que otra ayuda. Nuestros agentes de bienes raíces son expertos y son muy buenos también trabajando para ese comprador y ayudando a que el seller o el vendedor pueda aportar un poquito para gastos y demás. Así que si no tenemos down payment y nuestro agente nos ayuda a conseguir un poco más para gastos de cierre,
La realidad es que no tienes que tener dinero para comprar. Ahora bien, yo como lender te digo algo. Es importante que también tengamos algo. Traigamos algo sobre la mesa, porque hay que tener reservas. Estamos presentándole algo a un underwriter que va a tomar una decisión financiera y quiere ver que si pasa cualquier cosa, tú tienes algo donde responder. ¿Cuáles serían esas expectativas reales de ese cliente que tú quieres? ¿Cómo tú dirías, mira, para el cliente estar ready, aunque pudiera comprar 100% FHA, pero tienes que tener el crédito de 680, tienes que tener... Cuando tú hablas de reservas para un underwriting, ¿qué es reservas? Sí. ¿Cuántos meses de la hipoteca es reservas? Hay préstamos que no requieren, por regulación, no requieren reservas. Hay otros que sí. Pero reservas es cuánto del pago mensual tú tienes líquido en tus cuentas de cheque o ahorro. ¿Y cuánto le gustaría ver a un underwriting en esa cuenta? Yo diría que con 3 meses es más que suficiente. Si la mensualidad, si el pagaré mensual van a ser $2,000 y tú tienes $6,000 en el banco en tu cuenta de ahorro o en tu 401k, sí, correcto, que cuenta como reservas. O inversiones. Y que a veces se nos olvida que el dinero de 401k lo podemos usar tanto para la compra como para las reservas. Correcto. Entonces ya eso te hace lucir mejor a la hora de aprobarte un préstamo. Correcto. A lo mejor no es requerido. A lo mejor el préstamo no te lo requiere como una condición, pero tenerlo es una carta de presentación más completa o un resumen más completo al underwriting, que eso es lo que queremos, porque puedes también funcionar como un factor compensatorio. Puede que a lo mejor el crédito no esté en óptimas condiciones, pero si tenemos reserva, es un factor que compensa ese a lo mejor crédito que no está excelente. Y eso es lo que yo le digo a todos los clientes. Sí, porque me dicen, sí, pero es que FHA, dice yo busqué online, dice que con 580 yo puedo comprar. Sí, pero los factores compensatorios que tú vas a necesitar para, valga la redundancia, compensar a ese credit score, son bien difíciles de cumplir. ¿Y cuáles son esos factores? Es que va a depender del caso, ¿verdad? Pero usualmente, si un credit score así de bajito te va a requerir un debt to income ratio o una relación de ingresos y deuda bien bajita. O sea, no podemos estar comprometidos. Va a requerir muchas reservas. Ok. Y usualmente, pues sabemos que ese tipo de cliente que ha tenido esos, ¿verdad?, situaciones con su crédito, pues tampoco está preparado en esas otras áreas. Yo he tenido casos, y me imagino que tú también, en que la persona se precualifica con el préstamo, y esta es una de las quejas que más recibimos. Okay. Fui donde el loan officer, me precualificaron, me dijeron que sí, puse contrato en la propiedad, entré la aplicación, pagué el appraisal, la tasación, y me niegan el préstamo. En tus casos, que yo sé que te ha pasado, ¿cuáles esos errores comunes que pudiéramos decir que al cliente tal vez se le olvidó o no se pudieron verificar? ¿Cuáles esos errores comunes que el que nos está viendo pudiera tomar en cuenta? Wow, es una pregunta un poquito complicada. Usualmente, por lo menos en mi caso, y sé que muchos compañeros, cuando hacemos el proceso de preaprobación, que es un proceso un poco más riguroso porque ya hacemos verificación crediticia. Ya yo, por lo menos en mi carácter personal, yo solicito todos los documentos de ingresos para prevenir ese tipo de situación más adelante. Pero sé que hay casos que suceden pues, como reciben ingresos muchas personas. Hay personas que a lo mejor reciben ingresos por servicios profesionales. Hay que ver cómo ese ingreso está reportado en los taxes. Muchas veces hay write-offs o deducciones o costos operacionales que la gente se adjudica que no se contabilizan como income o ingresos. Entonces, si el lender pues, no hace esa asignación correcta, puede traer problemas en el camino. También clientes, porque no siempre es el lender, también es el cliente. Yo en el caso mío he visto que se le olvida al cliente decir que tuvo un foreclosure hace 2 años. Claro. O se le olvida al cliente decir que tiene un child support y sale a la mesa. Correcto. ¿Cuáles otros olvidos de eso tú has visto? Préstamos estudiantiles. Tremendo tema. Tocaste tremendo tema, señores. Préstamos estudiantiles y a veces no es conscientemente que lo hacen. Los préstamos estudiantiles ha sido de uno de los casos que más hemos visto que se caen los préstamos porque estuvo
deferido por cierto tiempo donde ellos no eran realmente mandatorios a pagar, Claro. pero ya se activó. Y si tú que me estás viendo tienes un préstamo estudiantil y no lo estás pagando, te recomiendo que abras tu cuenta, revises ese email que tal vez te dieron porque ya sí ha tenido que empezar a esos pagos. Préstamos estudiantiles, Sí, préstamos uno de esos estudiantiles bien bastante. grandes, ya que si al no tener un pago asignado, se considera el 1% de la deuda, del balance total como deuda. Y eso puede make or break un caso. Te lo puede descualificar completo. Así que eso es bien importante. Lo otro, obviamente, por eso es que también hacemos la preaprobación, para ver si hay foreclosures en el crédito, si hay delinquencies y ese tipo de cosas antes de someter la aplicación formalmente. Pero también es importante que los compradores no entren en deudas nuevas mientras estamos trabajando un caso. Y eso es algo que yo creo que se lo decimos tanto el loan officer como el realtor desde el día 1. Por favor, no compre los muebles antes de cerrar la casa. No se vaya del trabajo. ¿No te ha pasado eso? Claro, sí. Que renuncien al trabajo un día antes del cierre, porque ya yo cierro mañana y hacen la verificación de empleo un día antes. Usted no se puede ir de ese trabajo. Después que este lender ha trabajado tanto, que el realtor ha trabajado tanto, que tienen el préstamo completamente aprobado, entonces deciden cuitearse del trabajo, irse del trabajo un día antes y guess what? No vas a ser aprobado. Sí. También he visto casos no solamente con el empleo, como hemos visto con los taxes. A veces las personas piensan que ha hecho sus taxes, te lo está entregando, pero al contador se le olvidó enviarlo. ¿Te ha pasado? Fíjate, no me ha pasado. Lo que me ha pasado, y aprovecho esto de los taxes, que tenemos muchas personas, veteranos o personas que reciben ingresos que no son taxable, que no hacen sus taxes. No es requerido que ellos lo hagan por ley, pero muchos underwriters lo solicitan. Así que si están interesados en comprar una propiedad y reciben ingresos por pensiones, seguro social, estamos conscientes que no están obligados a reportar esos ingresos porque no tributan. Tienen que pagar en taxes. Correcto. Pero si quieren comprar y estamos en ese proceso, vamos a hacer ese sacrificio y vamos a reportarlo, vamos a hacer esos taxes. No cuesta mucho, no cuesta nada y al underwriter le gusta tenerlo. Le da una garantía porque muchas veces también cuando piden esos transcripts, porque déjenme decirle, con los taxes ha habido mucho fraude. Ha habido que gente que compra el TurboTax y hace los taxes ellos mismos y es mentira. Claro. Y tenemos que tener esa confirmación, esos transcripts directos que vengan desde el IRS para confirmar que sí llegaron, que sí se reportaron y que son reales. ¿Okay? Y adicional a eso, cuando el underwriter ve esos ingresos que no tributan en unos taxes, hay otros beneficios. Podemos hacer un gross up y puede ayudar al cliente a cualificar mejor. Si, por ejemplo, un préstamo, una persona que recibe ingresos de seguro social, que reporte esos ingresos en tus taxes, podemos añadirle un 15% de ingreso. Perfecto. ¿Ves? Eso los ayuda a que el debt to income ratio o el parámetro de cualificación esté aún más cómodo. Y esas son cosas que ayudan. Una de las cosas que con esto de los intereses subiendo ha limitado un poquito es a los inversionistas. Para esos inversionistas que no están viendo allá afuera o para esa persona que quiere comenzar a ser inversionista, ¿qué tú le aconsejarías para que pueda empezar a hacer esa primera compra como inversiones y que no tenga unos intereses tan altos? Siempre, ¿verdad? Ese tipo de transacción no va a haber intereses tan atractivos como si fueses a comprar una propiedad para vivirla como tu residencia principal. Pero hay varios productos que a lo mejor los intereses no son tan atractivos, pero tiene otras áreas que son atractivas. Hay un producto que es el DSCR Loan, que es el Debt Service Coverage Ratio. Ese es un producto para inversionistas o personas como usted, como yo, que queremos empezar a invertir. Ese es un producto que se enfoca en la renta proyectada de la propiedad. Dicho sea eso, ellos lo que van a evaluar es que la renta proyectada o el dinero en renta que esa propiedad pueda producir sea igual o mayor al mortgage. Y si eso es así, estás aprobado. Prácticamente la casa tiene que ser autosostenible. Autosostenible. Con lo mismo que produce la casa. Que y para pague. ese tipo de propiedad, generalmente para que se pueda cumplir esa regla,
¿cuánto más o menos tendría ese inversionista que traer a la mesa? ¿Un 30%, Sí, un 40%? tiene que traer entre un 25 y un 30% de down payment. Y es importante que sepan esto, no se hace verificación de ingresos. Así que inversionistas o personas que, ¿verdad?, en sus taxes hacen muchas deducciones o tienen muchos write-offs que los limitan a veces para comprar, pues si traes el 25 o 30%, dependiendo del lender, también dependiendo del crédito, que tenemos que tener 660 o más, podemos empezar a entrar en el mundo de inversionista o invertir en las bienes raíces. O comprar. O comprar. Porque como dijiste ahorita, o tienes el crédito o tienes el dinero. Si no tienes el crédito y tienes el 25 al 30% de inicial, para dar de inicial en esa propiedad, muy probablemente te vamos a hacer los números, vamos a ver si la renta que vas a producir de la propiedad puede pagar la hipoteca. La hipoteca, entonces correcto. automáticamente pudiera ser aprobado. Correcto. Ok, y esos inversionistas dijiste que no necesitan verificación de ingresos, que necesitan probarte. Ese dinero, ese 30, ese 25%, lo pueden tener debajo del colchón como hacen los hispanos o tiene que estar en un banco. No, sabemos que obviamente dinero líquido en efectivo no es sostenible para una transacción hipotecaria. Hay que traer, ¿verdad? Tiene que estar en las cuentas bancarias. Usualmente cuando hacemos una transacción hipotecaria, solicitamos de 2 a 3 meses de bank statements o estados bancarios para ver ese dinero ahí. Por lo menos 2 o 3 meses en el banco, ya correcto, en el banco. Correcto. Y las personas que lo están viendo que no tienen Social Security, pero tienen un IT number, ¿esas personas cualificarían para este tipo de préstamo? Sí. ¿Cualifican para sí, este correcto. tipo de préstamo? No, igual cualifican para un préstamo convencional, un Fannie Mae. Sí, claro, hay sus situaciones en particular que hay que evaluar caso a caso. Pero en general, la contestación a la pregunta es sí. Ok, wow, realmente creo que hay muchísimas opciones para explorar. No todo es FHA y el mundo no se acabó. Podemos abrirnos a otras oportunidades. Lo único que tenemos que tener dinero. Y estar preparado. Tenemos que tener crédito, tenemos que tener dinero y tenemos que tener un buen loan officer. Para el año 2025, ¿cuál es esa tendencia que tú dirías va a tal vez ocurrir o el mercado no está llevando a? Mucha gente todavía sigue con la expectativa de que la casa van a bajar, de que los intereses van a bajar. En tu experiencia, lo que tú has oído en tu entorno, ¿cuál es esa tendencia que le pudiéramos decir al público que está pasando o que esperamos de este año 2025? Sí, mira, leí un reportaje hace 2 días que decía que por primera vez en 12 años en los Estados Unidos hay más propiedades disponibles que compradores. Sí, tenemos inventario ahora mismo para 6 a 7 meses. Así que, y según el mercado, ¿verdad? A mí no me gusta comprometerme decir qué es lo que va a pasar porque no está en mis manos en cuestión de los intereses. No tenemos esa bola mágica todavía, no somos magos. Pero según los profesionales que se dedican a eso, se supone que hay una merma en los intereses para fin de año y comienzo del año que viene. Así que si eso es así, pues vamos a tener clientes con buena oportunidad para refinanciar algunos y tenemos entonces a estas personas, posibles compradores que están esperando get in the game. Exactamente. Así que entiendo que puede ser unos buenos próximos meses para que prepararse y que cuando el momento, no hay momento idóneo, pero cuando ellos entiendan que el momento es correcto para ellos, puedan aprovechar. Y al que no está viendo, ya para cerrar, tú dices momento para prepararse. ¿Qué tú le aconsejas a ese cliente que está ahí, que esté ready? Tienes que tener esto. ¿Qué es lo principal que tiene que tener para estar ready? Vamos a trabajar con el crédito. No se dejen llevar por el mínimo que requiere el préstamo. No queremos el mínimo, queremos un crédito saludable. 640 en adelante, 620 en adelante, reservas, que tengan fondos y que sigan pagando sus deudas como Dios manda, ¿verdad? Sin atrasos, que guarden lo que puedan guardar y que preparen sus taxes correctamente. Correctamente. Ya hablamos de tener fondos y crédito. Yo entiendo que eso es lo más importante. Y que no dejen su trabajo. Y claro, que no dejen su trabajo y no se pongan a cargar las credit cards. Correcto. Pongan las credit cards a un lado, simplemente haga sus pagos a tiempo, prepare su income tax, prepare su reserva y denos una llamadita, ¿cierto? Siempre. Vamos a dejar la información de IA aquí en los comentarios para que usted pueda comunicarse con él directo.
Gian, gracias. No, gracias por estar en Échale Gana. Gracias a ustedes por seguirnos cada semana, por estar ahí con nosotros cada semana. Recuerden, cada semana, como siempre terminamos nuestro podcast, es aconsejándole que ponga a Dios primero en todos sus proyectos, especialmente en este proyecto de que es comprar su casa, de que es tener su crédito, un crédito sano, de que es tener realmente todo lo que necesita en orden para usted poder llegar a hacer ese sueño realidad y ser dueño de un pedacito de América. Y para eso tenemos que poner a Dios primero, porque cuando lo ponemos a Él primero, Él entra y nos bendice. Gracias por estar aquí en este episodio. Esperamos que le hayamos podido añadir valor una vez más a lo que usted necesita. Y recuerde, lo esperamos una vez más la próxima semana en Échale Ganas.